Hola a todos. ¿Todo bien? Bueno, pues yo muy bien, ya que superaron la meta de likes estipulada en la primera parte de este iceberg. Y sobre todo, ver cómo está siendo apoyado el iceberg completo del fútbol peruano, a pocos días de su lanzamiento. La verdad, tengo que decirles que son fantásticos. Hola hola, aquí les habla su servidor, Arcamed456, con un nuevo contenido audiovisual. Bueno, como ya dije al principio, lograron superar la meta de likes en el video anterior. Por ende, aquí les traigo la segunda parte del iceberg de la política peruana. Espero lo disfruten. Ahora sí, sin mucho más que decir, empecemos con la narración de la segunda parte del iceberg. Elecciones arregladas. Bueno, esto a veces es una obviedad, ya que por ejemplo, hay ocasiones en los que habitantes de un pueblo pueden manipular las elecciones a su propia conveniencia. Esto mismo, aprovechando el casi nulo resguardo policial que existe por esas zonas. Como lo que pasó por ejemplo, en las elecciones de 2021. Ya que, existe el mito popular, de que varias comunidades campesinas, se habrían reunido, para manipular la emisión de resultados, para hacer ganar las elecciones a Pedro Castillo. Esto ya que, dizque pensaban le iba a dar más poder a los ronderos, y comunidades campesinas. Pero bueno, todos sabemos que al final eso nunca pasó. Llegada de ronderos a Lima. Bueno, hay que decir que cuando Pedro Castillo ganó las elecciones, por lo menos los primeros meses de su gobierno, le dio luz verde para que los ronderos puedan llegar a Lima. Pero esta es la casa de todos. Ustedes están, esta es la puerta, esta es la casa que tendrá la puerta abierta siempre. Porque así tenía que ser desde hace 200 años. Y hagan desmanes en la ciudad, destruyendo propiedad pública y privada. Muchos de ustedes, seguro recordarán que los ronderos venían con machetes, y amenazaban con estos a la prensa, que solo intentaban cumplir su trabajo. Tiraban monedas en manera de ataque, entre otras cosas. Al final de todo, los ronderos se terminaron regresando a sus tierras, debido a la represión de las fuerzas de la ley, y a la salida de Pedro Castillo del gobierno. Pero bueno, nadie olvidará aquellos años en donde básicamente, el Perú, era un cúmulo de marcha tras marcha sin sentido, y que no tenía dirección políticamente hablando. Indultos a Alberto Fujimori. Bueno, como es de público conocimiento, Alberto Fujimori habría tenido dos indultos humanitarios. El primero de ellos, ya lo mencioné en la primera parte de este iceberg. Que hey, por cierto, si todavía no lo has visto, te estaré dejando la etiqueta por aquí arriba. Pero para recordarlo, este fue liberado por mi tío Pepe Cui, el 24 de diciembre del año 2017. Para posteriormente, el 3 de octubre de 2018, ser nuevamente metido a la cárcel, tras ser demostrado el caso de los Mamani videos, y finalmente, ser revocado por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el mismo Tribunal Constitucional, le habría concedido el indulto humanitario por segunda vez. Ya que, en primer lugar, el Tribunal Constitucional, ordenó la decisión en manos de un tribunal inferior en Ica, que devolvió el caso al Tribunal Constitucional, alegando falta de autoridad. Por ende, el 5 de diciembre del año 2023, se liberaría a Fujimori por segunda vez. Siendo esperado, con gran fervor afuera de la cárcel de Barbadillo, por gran parte de sus fanáticos. La reforma agraria. Fue una propuesta de decreto ley, planteada por el expresidente militar, Juan Velasco Alvarado. Que planteaba la idea de mejorar el nivel de vida del campesino. Y para lograrlo, se planteaba redistribuir la propiedad, para aliviar la desigualdad. Esto mismo, para mejorar la productividad agrícola. Un ingrediente más que olvidé mencionar, es que, para esto, el Estado tenía que intervenir. ¿Cómo? Expropiando tierras, para brindarle al campesino mayor productividad de su producto, y por ende, mayores ingresos.
Sí, ya sé que tal vez muchos no entendieron lo que dije, así que voy a intentar explicarlo con manzanitas. Supongamos que eres un campesino del año 1969. Y de la nada, el Estado comandado por Juan Velasco Alvarado, te promete que ahora vas a poder tener más ingresos, por las frutas y verduras que produces en el campo. Y para esto, Juan Velasco Alvarado, haría la de Hugo Chávez, o sea... Bien bonito. Ese edificio ahí que... Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Expropiese, expropiese. De acuerdo. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Y bueno, también hay que considerar, de que se expropiaron 9 millones de hectáreas de campo. Que en parte, tenían dueño. Por ende, el Estado le habría prometido a toda esa gente a la que le expropió las tierras, que le pagaría con bonos. Que dicho de paso, hasta el día de hoy, no se pagan. Bueno, estas tierras expropiadas, serían entregadas a adjudicatarios, que eran sociedades conformadas por campesinos, que podían decidir qué se hacían con las tierras entregadas. Que en parte, tenían que pagar la deuda que tenían con el Estado, al obtener esas tierras en un plazo de 20 años. Cosa que evidentemente, no se cumplió. Ahora, otra razón por la cual la reforma agraria fracasó, fue el hecho, de que el Estado también le habría entregado a los campesinos tierras infértiles, sobreexplotadas, y pastos naturales. Por lo cual, el humilde campesino de a pie de 1969, no podría utilizar para sembrar su producto, que eran frutas y verduras. Ahora, ¿este decreto ley al ser efectuado habría tenido éxito? Bueno, la respuesta es, no. Ya que, aparte de todas las razones que te acabo de presentar, esta reforma también pretendía hacer que el campesino mejore su nivel de vida, cambiar el nivel de producción agrícola, y el rendimiento de los cultivos. Que claro, por supuesto que los cambió, pero para mal. Ya que, en primer lugar, cambió el precio de la canasta básica del campesino, cosa que empeoró, ya que necesitaban más horas de trabajo, para poder obtener ingresos. El nivel de producción también empeoró, al haber sido entregadas tierras infértiles, sobreexplotadas, y tierra con pasto. Y el rendimiento de los cultivos también, por la razón anteriormente dicha. Por ende, la reforma agraria de 1969, resultó siendo, todo un fracaso. Caso Lava Jato. Para empezar, hay que saber que la palabra lava jato en español, significa, más o menos lavado a chorro, que se sobreentiende como lavado de dinero. Pero, ¿quién lavaba dinero? Bueno, para saber esto hay que empezar desde el principio. Hay que saber primero, que todos estos casos de corrupción que se han dado en el Perú, tienen algo en común. Que hace que se le condene a una sola empresa, toda la corrupción que se habría cometido en el Perú en los últimos años. Que es la empresa, Odebrecht. Empresa que estaba liderada, por el empresario, Marcelo Odebrecht. Bien, pero ¿qué exactamente hacía Odebrecht para cometer casos de corrupción? Lo que hacía Odebrecht en este caso, era financiarle la campaña a los candidatos políticos del país. Aún así no ganaran las elecciones, porque como tal, al financiarle la campaña, ellos estaban esperando algo a cambio. Que en este caso, era ser la constructora prioritaria, a lo que recurrían los exmandatarios, al momento de la ejecución de las obras públicas. Básicamente, y para que se entienda, Odebrecht pagaba coimas a cambio de la construcción de obras públicas en el país. Que hay que decirlo, hay algunas obras que se quedaron sin terminar, gracias a que Odebrecht hoy en día, ha abandonado los proyectos. Pero ahora, la verdadera pregunta es: ¿quiénes están implicados en el caso Lava Jato en Perú? Bueno, la lista es larga, así que, prepárense. Primero tenemos a Ollanta Humala y Nadine Heredia, que se vieron implicados en el caso Partido Nacionalista. Después, tenemos a Alejandro Toledo, que se vio implicado en dos casos, que viene a ser el caso Ecoteva, y el caso Interoceánica Sur. Posteriormente, tenemos a Keiko Fujimori, por el caso Cócteles. A renglón seguido, tenemos el caso de mi tío Pepe Cui, que se vio implicado en el caso Nuestra Capital, que también, es una de las razones por las cuales fue vacado de su gobierno. A continuación, también se vio implicado Félix Moreno, exmandatario del Callao, por la construcción de la carretera de la Costa Verde. Después, está Susana Villarán, en el caso Revocatoria. Y finalmente, pero no menos importante, el expresidente Alan García, por la construcción de la línea del Metro 1 de Lima.
Simplemente, impresionante todos los casos de corrupción en exmandatarios, en los cuales influyó Odebrecht. Y este es, posiblemente, el caso de corrupción más grande de toda la región. Mercedes Araoz. ¿Recuerdan que en la capa anterior del iceberg, les dije que Martín Vizcarra había sido vacado por incapacidad moral? Bueno, lo que no dije, fue que anteriormente a ello, hubo otra moción de vacancia por parte del Congreso de la República, que sucedió en el año 2019. Esta moción de vacancia, fue un pedido de vacancia temporal, que fue aceptada de manera unánime por todos los congresistas. Tras anteriormente Vizcarra, disolver el Congreso. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Ya que el Congreso anteriormente, le habría negado el voto de confianza a 2 de sus gabinetes ministeriales. Por lo que Vizcarra, habría decidido someter al pueblo a elecciones, para que elijan a un nuevo Congreso. Es ahí, en donde el Congreso se enteró del pedido de disolución congresal por parte de Vizcarra, y estos en una medida de desesperación para quedarse en el poder, decidieron, como ya dije, abrir un proceso de vacancia temporal en su contra. Pedido el cual, fue aceptado de inmediato, por lo que al reconocer que Vizcarra ya no era presidente, decidieron nombrar a otra persona como mandatario del país, y es ahí, en donde aparece la figura de Mercedes Araoz. Pese a que Araoz, ya no pertenecía al partido de mi tío Pepe Cuy, ella después de todo, seguía siendo la segunda vicepresidenta. Por lo que el Congreso, sin más opciones, habría mandado a una serie de congresistas, a convencer a Araoz de que sea la nueva presidenta de la República. Y efectivamente, lo habrían logrado, y Mercedes Araoz habría jurado como presidenta de la República en ese mismo instante. Frente a todo el Congreso, y bajo juramentación del presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Hay que decir dicho de paso, que Araoz solo habría durado como presidenta un solo día, ya que habría renunciado a su cargo como segunda vicepresidenta de la República, y de paso, habría pedido la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales. Sinceramente, este habría sido el gobierno más corto de toda la historia republicana del Perú. Julio Velarde. Es el presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Y la verdadera razón por la cual, este país llamado Perú, aún se mantiene en pie económicamente hablando, pese a todas las eventualidades que nos han ido pasando estos últimos años. Ha estado en su cargo desde el año 2006, y desde ese entonces, no se ha movido de su cargo, y pese a una posible tentativa de salida en el año 2021, tras la entrada de Castillo en el gobierno. Lo que no se esperaba Velarde, es que todo el gobierno, le fueron a pedir prácticamente de rodillas, que se quede en el poder del Banco Central de Reserva. Ya que si no, la moneda se devaluaría de gran manera. Solo Dios sabe qué hubiera sido de nosotros, si eso llegaba a pasar. En una mañana del año 2006, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, habría recibido una fatídica noticia por medio de una llamada. Y es que, le habían dicho que el expresidente de la República, Valentín Paniagua, que ya de por sí, se encontraba muy grave en su estado de salud, había fallecido. Noticia que, habría informado a la presidenta del Congreso de ese entonces, Mercedes Cabanillas. Hasta es más, el mismo Víctor Belaúnde, habría solicitado un minuto de silencio, que habría sido acatado por la presidenta Mercedes Cabanillas. Sin embargo, esto era falso, ya que posteriormente, el doctor de Paniagua, se habría manifestado por radio, y comunicaría al Congreso que Paniagua no habría fallecido. El que sí había fallecido, era Víctor Belaúnde, pero de la vergüenza. Simplemente, es sorprendente cómo la desinformación, puede llevar a que se hagan estas cosas, XD. Organizaciones criminales. Alrededor de la historia moderna de nuestra república, han habido distintas organizaciones criminales, que han estado a su vez, inmersas con el sistema de justicia, o como tal con el gobierno de turno. Como lo podría ser por ejemplo, el caso de los Cuellos Blancos del Puerto.
que consistía en un rejunte de fiscales y jueces que dictaminaban justicia, que estaba liderado por César y Nostroza, que prácticamente dictaminaban la justicia a favor del mejor postor. También está el caso de los Dinámicos del Centro, organización criminal, que estaba liderada por Vladimir Cerrón, y que también hacía que el expresidente Pedro Castillo, junto a su partido, Perú Libre, también se vean inmersos. Esta organización criminal se dedicaba al lavado de activos, para poder financiar las actividades de su partido político, y en su momento, también de su campaña política. Ahora, ¿qué tienen en común las cabezas de estas dos organizaciones criminales? Es simple. Ambos, tanto César y Nostroza, como Vladimir Cerrón, actualmente, están no habidos, por lo tanto su paradero es totalmente desconocido. Simplemente, inaudito. Guerra con Ecuador. Alrededor de la historia, hemos tenido 3 conflictos bélicos con Ecuador. La guerra de 1941. El enfrentamiento del Falso Paquisa, en el año 1981. Y finalmente, la guerra del Cenepa, en el año 1995. Es este último enfrentamiento, el que cobraría más importancia años después, ya que debido a la mala delimitación entre ambos países en el conflicto del 41, y claro, la importancia comercial del río Amazonas para Ecuador, son las razones por las cuales comenzaría este conflicto bélico, que comenzaría el 26 de enero de 1995, con la movilización de tropas ecuatorianas, que atacaron a patrullas fronterizas peruanas. Hay que decirlo, el conflicto estaba muy equilibrado entre ambas naciones, ya que si bien es cierto, Perú era un país más grande y podía reclutar más tropas, venía muy mermado por el conflicto que se habría dado con Sendero, mientras que Ecuador venía bien preparado, por así decirlo. Claro, también habría que recordar un momento icónico del conflicto, que fue la vez que Alberto Fujimori habría ido a la selva, para ir a darle ánimos a las tropas peruanas. Con lo cual, habría habido una recordada amenaza de por medio. El presidente Fujimori viajó a la zona de combate y decía estar en ese lugar. Había una advertencia más grave para el Ecuador. Nos llegó la información, ¿no?, de que suspendan misiones de fuego porque el presidente peruano está ahí, y hay la amenaza de que si le pasa algo a Fujimori, bombardean Quito. Finalmente el conflicto se acabaría en el año 1998, con el Acta de Brasilia, que sería firmada por ambos países, que estipulaba el reconocimiento por parte de Ecuador del Protocolo de Río de Janeiro, que delimitaba de manera correcta los límites fronterizos de Perú y Ecuador. Y claro, como no, el debilitamiento por parte de ambos países de su economía, ya que entre comillas, nadie habría ganado el conflicto. Por supuesto, también habría habido bajas, este conflicto habría dejado un total de 117 bajas, para ambos bandos. Y para finalizar con este dato, este fue el último conflicto que habría habido entre dos países de América del Sur. La marcha de los 4 suyos. En el año 2000, tras finalizarse las elecciones presidenciales, habría habido una gran incertidumbre por parte de la gente, ya que Alberto Fujimori habría ganado por tercera vez consecutiva las elecciones presidenciales. Sin embargo, de por sí, el pueblo ya estaba harto de todas las veces que Fujimori habría ganado las elecciones presidenciales, por lo que el pueblo peruano se levantó en multitudinarias marchas, que desembocaron en distintas protestas sin mucha relevancia. Hasta que llegaría el contrincante político de esa época que tenía Fujimori, el cual evidentemente era Alejandro Toledo. Por supuesto, este habría propuesto la famosa marcha de los 4 suyos, que planteaba hacer distintas marchas en distintas partes del país, hasta que la dictadura de Fujimori en el poder se terminara. Y efectivamente así fue, ya que Fujimori, sintiéndose intimidado por las marchas lideradas por Toledo, se habría ido del país, con la excusa de participar en una cumbre internacional en Brunei. Por lo que finalmente, la marcha de los 4 suyos, habría sido todo un éxito, ya que se habría logrado sacar a Fujimori del poder, para posteriormente poner al congresista Valentín Paniagua en su lugar. Es una lástima que el posterior gobierno de Toledo no haya sido igual de exitoso que la marcha que se convocó en ese entonces. Pero bueno, esa ya es otra historia.
el oncenio de Leguía. Realmente, este fue un gobierno muy populista. Con esto, no me refiero en el sentido de la duración de este mismo, sino en el hecho de la gran cantidad de obras que se hicieron en su momento, y también el gran poder que le dio Leguía a la clase media. El Perú venía de un gobierno oligárquico, en español para los huahuitas del Perú, es que éramos gobernados por las cabezas más poderosas del país, que eran las familias que tenían más plata. O sea que como tal, no había un gobernante fijo, sino que habían varios. Por ende, Augusto Leguía llegó para romper este molde de gobierno, y enfrascarnos de lleno al sistema capitalista, que estaba teniendo gran éxito en Estados Unidos por aquellos años. Y dicho de paso, que ellos mismos puedan financiar todas las obras que planeaba hacer Leguía en su gobierno. A través de un préstamo, que posteriormente, terminaría siendo el fin para bastantes de las percepciones que tenía Leguía. Ya que gracias a este préstamo, posteriormente, tendríamos que donarle territorio forzosamente a Colombia, debido a la caída de la bolsa de valores del año 1929. Ya que Perú, de alguna u otra manera, tenía que resarcir su deuda con los Estados Unidos. Durante este gobierno, también se dieron hechos históricos, como la fundación del APRA, por parte de Víctor Raúl Haya de la Torre, y también, la fundación del Partido Socialista Peruano, por parte de José Carlos Mariátegui. Estos dos partidos, surgieron a base, de la intención de Leguía de silenciar a los detractores de su gobierno. Por ende, a Haya de la Torre, y a José Carlos Mariátegui, prácticamente, los exiliaron a territorio extranjero. Y por estas épocas, también habría surgido la idea que posteriormente Juan Velasco Alvarado tomaría, que sería la reforma agraria. Y claro, posteriormente, la oligarquía, habría puesto a Sánchez Cerro en el poder, y ahí es donde iniciaría el tercer militarismo. Pero bueno, esa ya es otra historia. Y hay que decirlo, el gobierno de Leguía, nos dejó algunas cosas buenas, y malas, en sus 11 años de mandato. Pero si tendría que resumirlo, en el por qué se dio su caída, esta se habría debido, a los préstamos que este habría solicitado a Estados Unidos. Durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, este habría abierto un programa de salud reproductiva y planificación familiar, que planteaba las esterilizaciones voluntarias por parte del gobierno. Todo esto con la intención de promover el desarrollo económico y reducir la pobreza del Perú, con la intención de aumentar el PBI per cápita del país. O sea, básicamente, Fujimori tenía la misma lógica de este dinosaurio. ¡El dinosaurio se volvió inteligente! Para eliminar la pobreza hay que matar a los pobres. Pero lo que no se dice, es que estas esterilizaciones, se implementaron de manera incorrecta. Ya que a los médicos que hacían estas esterilizaciones, se le daban distintos incentivos, para el que más esterilizaciones hiciera. Y es por esta razón, que a varias personas, que ni siquiera sabían qué significaba la palabra esterilizar, se le hicieron estas. Las esterilizaciones, se habrían hecho desde el año 1995, hasta la salida de Fujimori del poder, en el año 2000. Se cree mediante cifras, de que habrían habido más de 300.000 esterilizaciones forzadas. Y habrían habido 150 denuncias penales, que habrían procedido en contra de Alberto Fujimori, por este mismo tema del cual estoy hablando. Bueno, del gobierno de José de la Riva Agüero, ya habíamos hablado en la primera capa del iceberg. Y si no te acuerdas, te recomiendo volver a verlo. Sin embargo, de lo que nunca hablamos, fue de lo que pasó después de su gobierno. Ya que, después de que el Congreso lo vacara de su puesto, este se refugió en Trujillo. En donde, buscó conciliar con el virrey español, para evitar la llegada de Simón Bolívar al Perú. Que dicho de paso, había sido llamado con la intención, de consolidar la independencia del país. Lamentablemente para él, este habría sido descubierto, por los peruanos, quienes conscientes de su traición, lo habrían desterrado a Chile. Sin embargo, este habría vuelto, durante la Confederación Peruana-Boliviana, para ser presidente del sector norte del país. Tema el cual, se hablará en la siguiente capa del iceberg. Siendo así, que se terminaría el mandato del primer presidente que habría tenido el Perú. José Bernardo Torre de Tagle. Este anterior a su período como presidente del país, habría sido gobernador y libertador de Trujillo en el año 1820.
Y dicho de paso, también habría sido uno de los autores de la bandera del Perú. Esto mismo se habría dado en el año 1822, con su primera y su segunda reforma de la bandera nacional. Ahora sí, pasando a su gobierno, este habría sido el segundo presidente del Perú, que habría sido nombrado por el Congreso, en el año 1823, posterior al gobierno de José de la Riva Agüero. Y hay que decirlo, durante su mandato, se habría escrito la primera Constitución del Perú, del año 1823. Este mismo, junto a Simón Bolívar, se habrían tirado abajo la presunta revolución, que estaba planeando José de la Riva Agüero, junto a los españoles. El GEN, por sus siglas, significan Grupo Especial de Inteligencia. Fundado por el coronel Benedicto Jiménez, con la intención de tirarse abajo todo el plan subversivo que tenía Abimael con nuestro país. Que resumido en una frase, lo que la policía, ni el ejército, habían podido hacer durante años luchando contra Sendero. Investigar, para detener, capturar a los cabecillas, y detener esto de una vez. Con el objetivo claro, a inicios del año 1990, empieza a operar el GEIN, con 5 miembros. Que iban reclutando más miembros, que tenían que cumplir las características de ser detectives, que investigaban sin descanso, para hallar las pistas que desembocarían en el paradero de Abimael. Por supuesto, a medida que fueron avanzando los años, se fueron reclutando más miembros, hasta llegar a 80. En el lapso de 2 años, se fueron hallando muchas pistas, y se hizo un arduo trabajo de investigación. Para que finalmente, en el año 1992, se lograra la captura de Abimael. Y lo demás, ya lo sabemos, ya que posteriormente, se daría la desarticulación de Sendero. Simplemente, increíble. En el debate presidencial del año 2016, habrían participado una multitud de candidatos. Sin embargo, el debate que más habría resaltado entre todos estos, habría sido el debate entre el expresidente, Alan García, contra Fernando "Popi" Olivera. Ya que, este intercambio de palabras, habría terminado de destruir por completo la imagen que tenía la gente, con respecto a Alan García. Debido a que Popi Olivera, habría sacrificado todos sus turnos de hablar, para poder decirle todas las verdades en su cara. Mientras que García, estaba haciendo caso omiso a todas sus acusaciones y diría sus propuestas presidenciales. Es más, les dejo un poco del debate, para que puedan dimensionar qué tanto lo humilló. Por el caso de la Bajato y la coima de Odebrecht, por las coimas del tren eléctrico, Sergio Siraguchi y las cuentas en Gran Caimán y el Parque Islán, por los crímenes, como la masacre de los penales, el comando Rodrigo Franco, las ofensas a las comunidades nativas y el baguacho llamando a los ciudadanos de segunda clase, por la persecución a los maestros, por las colas, por la inflación, por los paquetazos, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país. Ahora, esto habría repercutido de gran manera, en la opinión de la gente, ya que días después, en la votación, se habría demostrado cómo esto habría chocado de gran manera en la decisión de algunas personas. El 17 de diciembre del año 1996, durante la toma de la embajada de Japón, por parte de los terrus del MRTA, habrían habido distintos rehenes allí. Pero el que más resaltó de todos ellos, es Francisco Sagasti. Que todo el tiempo que había estado encerrado allí, habría intentado persuadir al cabecilla de la toma de la embajada, o sea, Néstor Serpa Cartolini, que liberara a gran parte de los rehenes, que allí estaban. Tras el mensaje a la nación de Fujimori, el 21 de diciembre de 1996, se dice que Francisco Sagasti habría intentado persuadir a varios de sus captores que liberaran a las personas mayores y enfermas de ese lugar, ya que de esta manera podrían ganarse el apoyo popular. Hay que decirlo, esta persuasión habría tenido sus frutos, ya que inmediatamente, al día siguiente, uno de los captores, que todos describen como el árabe, le habría dicho a Sagasti, y a un grupo de 225 rehenes, que vayan por sus cosas. Y es ahí, en donde las cosas cambiarían por completo. Ya que Sagasti, buscando entre sus cosas, habría encontrado el cartón de agua mineral Fuji, que se les venía dando a todos los rehenes. Esto claramente, era una ironía del destino, ya que Fuji, es parte del apellido Fujimori, persona la cual, habría permitido su liberación.
Es así, que Sagasti habría decidido cortar ese pedazo como prueba de su captura, y habría regresado a la entrada. Es así, que cuando Serpa y el árabe estaban despidiendo a los rehenes, Sagasti se les acerca, y les pide un autógrafo, en el que llamó su diploma de rehén. A lo que ambos pusieron lo siguiente: para el señor Sagasti, con todo respeto. Es así, que Sagasti mostró ante las cámaras de televisión, su diploma de rehén, para que su familia lo pueda ver. Según dijo Sagasti años después, si él hubiera sabido que el encierro de los rehenes habría durado 4 meses, jamás se le hubiera ocurrido pedir ese autógrafo al árabe y a Serpa Cartolini. Hay que decirlo, tal vez Sagasti haya intervenido para la liberación de esas 225 personas. Sin embargo, lo que no se dice es que 75 personas se quedarían allí dentro. Pero bueno, eso ya es parte de la última capa del iceberg, que analizaremos más adelante. Formamos el gran equipo con una misión: controlar completamente la televisión. Viva la tele, es un comercial que se emitió durante el año 2003. Que habría estado perdido durante mucho tiempo, y que se especulaba, habría sido producto de la imaginación de muchas personas. Ya que, este se emitía a altas horas de la noche. Pero, sin embargo, en el año 2018, este comercial habría sido encontrado, por el canal Ancom Producciones. El comercial en sí, es una burla a los problemas que estaban teniendo distintas cadenas televisivas durante esos años. Ahora, según lo que he podido investigar, se vocea, de que Panamericana Televisión habría emitido este comercial. Esto mismo durante, o posterior, al programa, 24 minutos. Si quieren saber un poco más acerca de este tema, el youtuber, La Corbata Roja, ya ha hecho un video más a profundidad acerca de este comercial. ¡Viva la tele! ¡Viva la tele! Porque la tele nos ayuda y nos mantiene. ¡Viva la tele! ¡Viva la tele! Porque la tele nos ayuda y nos mantiene. ¿Ustedes sabían que Alan García pudo haber sido el héroe de la captura de Abimael? Bueno, déjenles explico, porque con lo que acabo de decir, parece que me acabo de fumar polvitos mágicos, XD. Como les dije hace unos momentos, con el tema del GEIN, este se habría fundado en el año 1990. Justo antes de la salida de Alan García del gobierno. Resulta que por aquellos entonces, el GEIN, con sus pocos miembros, habría hecho una incursión hasta la casa de Buenavista, en donde hasta hacía unos días, estaba viviendo Abimael Guzmán. Y como el propio Benedicto Jiménez, habría dicho años después en una entrevista, ellos de plano, ni siquiera tenían idea de cómo vivían los terrus. Pero quién sabe, qué es lo que hubiera pasado si es que al GEIN, se le hubiera ocurrido incursionar a esa casa antes. ¿Ustedes creen que una captura anticipada de Abimael habría tal vez desembocado en una reelección de Alan García como presidente? ¿O de plano, solo sería un detalle más de su desastroso gobierno? Los leo en los comentarios. Nadine Heredia. La mujer que posiblemente nos salvó de un gobierno radical de Ollanta Humala. Esto mismo, ya que se rumora muchísimo, de que Heredia habría tenido gran participación en las decisiones que tomaba su esposo. Solo Dios sabe qué hubiera sido de nosotros, si es que Ollanta Humala habría aplicado sus políticas de gobierno reales. Ya que sinceramente, si uno se ponía a leer detenidamente eso, podía suponer que el Perú habría terminado siendo una ruina en pocos años. Y que claro, pese a todas las barbaridades que cometieron Ollanta Humala y Nadine Heredia durante su gobierno, y por supuesto, toda la plata que robaron, no se tiene muy en cuenta, de la bala que esquivamos como república gracias a ella. Por ende, se puede decir que Nadine Heredia nos salvó de un posible gobierno enteramente socialista. Víctor Raúl Haya de la Torre. Bien, como ya dije en el punto del oncenio de Leguía, Haya de la Torre habría sido uno de los detractores de este gobierno. Para posteriormente, ser exiliado a México, para fundar el partido aprista, el 7 de mayo de 1924.
También en su momento, fue la primera persona que planteó la idea de la reforma agraria en el Perú, que como ya dije, se ejecutaría años más adelante, sin éxito. Este en su momento, también habría postulado para el puesto como presidente de la República, en donde lucharía palmo a palmo, con Luis Sánchez Cerro, en las elecciones. Sin embargo, Haya de la Torre habría perdido aquellas elecciones. Se cree que Sánchez Cerro habría ganado con votos amañados, pero bueno, eso ya es otro tema, del cual hablaremos más adelante. Posteriormente, también hay que decirlo, Haya de la Torre también habría sido maestro de un joven Alan García, que era un ferviente militante del partido aprista, que posteriormente habría sido presidente del Perú. Sin embargo, Haya de la Torre no lograría ser presidente del país nunca, pero por lo menos, por poco tiempo, habría logrado ser presidente del Congreso, que en ese entonces se llamaba Asamblea Constituyente, más concretamente, desde el año 1978 hasta principios del año 1979. En donde se habría tenido que retirar, debido a complicaciones con su salud. Se cree que este también habría sido uno de los que habría revisado la Constitución de 1979, que posteriormente se lanzaría a mediados de ese año. Simplemente increíble. El ochenio de Odría. En el año 1948, el general del ejército, Manuel Odría, habría decidido darle un golpe de estado al gobierno de José Luis Bustamante Rivero, es la gesta de un pueblo viril. Ya que, este era un gobierno, en donde había mucha inestabilidad política, y sobre todo, gran cantidad de marchas, debido a que por un lado, el aprismo quería tomar el poder, a su vez que también, la oligarquía quería también volver al poder. Por ende, la misma oligarquía le daría el poder a Manuel Odría para que lograra sacar a José Luis Bustamante Rivero del gobierno, esto mismo, en el año 1948. Hay que decirlo, durante el gobierno de Odría, se habría tenido muy limitada la libertad de expresión, ya que se encarcelaba a todo aquel que estuviera en contra del gobierno, entre apristas, medios de comunicación, posibles revolucionarios, etc. Sin embargo, tras hacer esto, Odría en su razonamiento, decidió renunciar a la presidencia, con la intención de que cualquier otro militar, no le diera un golpe de estado a su gobierno. Por ende, sin oposición de por medio, ya que recordemos, este la habría silenciado toda, habría decidido convocar a elecciones en el año 1950, y las habría ganado. Una gran ventaja que tuvo Odría durante su gobierno, fue el hecho, de que durante su gobierno constitucional, este habría aprovechado al máximo el conflicto de Corea, que enfrentaba a la Unión Soviética, contra Estados Unidos. Esto mismo, se habría dado entre los años 1950 a 1953. El Perú producía bastante materia prima, con la cual Odría podría venderle a los Estados Unidos. Eso significaba bonanza económica, plata como cancha, mucha platita. Bueno, ya me entendieron. Y por ende, nuevas construcciones de los conos de San Martín de Porres, Comas, y Independencia. La construcción de grandes carreteras, que conectaba Lima con provincias. Entre otras muchas construcciones. En fin, en este gobierno, el Perú se habría centralizado bastante, dejando relegado, casi a un tercer plano, a las provincias. Por ende, gran parte de las personas de provincias venían a Lima. A este proceso se le llamó cholificación. Puta, qué rico, ¿eh? Y no es broma, así se llamó. Tras el fin del conflicto de Corea en el año 1953, el gobierno del Perú dejó de recibir plata como cancha. Por ende, Odría se vio acorralado por sus opositores, que habrían revivido, con la intención de sacarlo del poder. Es así, que Odría habría convocado a elecciones, en el año 1956. En donde, habría ganado Manuel Prado y Ugarteche. Carajo, ya basta de José Luis Bustamante y Rivero. Bush Go Home. En noviembre de 2008, durante el segundo gobierno de Alan García, el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, llegó a Lima para asistir a las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
En respuesta a ello, se organizaron dos protestas, la primera de estas, por parte de los sindicatos de trabajadores, y la segunda, por parte de organizaciones de izquierda. Ambas, clamaban que el presidente Bush vuelva a su país, ya que ellos, según sus palabras, estaban en contra del imperialismo yanqui. Ellos también decían, de que el país no se podía ver manchado, con la presencia del mayor criminal del siglo XXI. Simplemente, indignante. Su repudio a la presencia del genocida Bush, porque definitivamente nuestro país no se puede ver ensombrecido con la presencia del principal criminal de la historia del siglo XXI. En ese sentido, estamos justamente... José de la Mar. Este punto del iceberg es simple. Este es considerado el primer presidente constitucional del Perú. A lo que me refiero con esto, es que este es el primer presidente, elegido mediante elecciones congresales, como presidente de la República. Su principal oponente en estas elecciones, del año 1827, el general Andrés de Santa Cruz. Su breve mandato, habría terminado tras un golpe de estado que le habrían hecho, porque este, había perdido el conflicto contra la Gran Colombia. Ahora que me doy cuenta, la historia del Perú, está marcada por distintos golpes de estado, es más, se podría hacer un video aparte, abarcando todos los golpes de estado que han habido, claro, eso si gustan y lo comentan bastante en la caja de comentarios. Si el presidente lo matan, yo me voy con el presidente. Tina Paucar. Perdón, Tina Boluarte. Ella, en un mitin que habría tenido el expresidente Pedro Castillo en Puno, en el año 2021, cuando todavía era ministra del Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social, habría dicho esta célebre frase. Que como bien todos sabemos, nunca se cumplió. Ya que apenas el chocano, habría sido vacado de su puesto, esta habría ido a sentarse al sillón presidencial. Y claro, recibido la banda de presidente de la República. Bueno, si gustan, eso pueden verlo mejor, en el pequeño tráiler, que le hice al gobierno de Pedro Castillo a finales de 2022. Así que, técnicamente, ¿se le podría llamar a Dina Boluarte traidora? ¿O qué dicen ustedes? Los leo en los comentarios. Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Para la próxima parte del iceberg, ¿qué tal si tiramos la casa por la ventana? Propongo la cantidad de 70 likes, para sacar la siguiente parte del iceberg. Y un aviso parroquial más que tengo que hacerles, es que, recientemente, abrimos los miembros del canal, en donde hay un video en donde queda bien explicadito, los beneficios que te da cada nivel al que quieras acceder, además que en la descripción, te estaré dejando un link por si te quieres unir. Y como ya es costumbre, los motivo a unirse a mi servidor de Discord, en donde hay gente muy chill, con la que puedes conversar temas diversos, y además, por ahí estamos dando avances de cómo van los vídeos de los icebergs. Bueno, sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente video. Yo he sido Arcamet456, no olviden lavarse las manos, y conmigo será hasta la próxima, chau chau.